de recuperar, de recordar, de conocer lo que ha sido la historia del automovilismo nacional e internacional. Un espacio que llamamos Historias a Fondo, que ha creado nuestro compañero, el periodista Oscar Lorenzo Scalerandi, la posibilidad de tener mano a mano con quienes han sido protagonistas de esta historia del deporte motor. Primer programa en este año, todo vuelve a la normalidad. Buenas noches, querido Oscar Lorenzo Scalerandi, ¿cómo estás? Hola Sergio, querido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás, a la audiencia, bueno, a toda la gente que nos sintoniza a lo largo y a lo ancho del país. La satisfacción también de que llegamos a Perú, a Cincinnati, en los Estados Unidos, la verdad que es algo muy bueno para nuestro programa y muy bueno para la historia que vamos a recordar el día de hoy, ¿no? Y para no ser menos, comenzamos el año, Oscar, con yo diría, una de las personas que más conocimiento, más ciencia le aportó al automovilismo nacional, es alguien como de la familia, ¿no? Sí, porque la verdad que yo he descubierto con Heriberto Pronello que hay un cierto parentesco porque, bueno, también él tiene vinculación con la familia Scalerandi. Él es nacido en Morteros, en la provincia de Córdoba, donde tiene familiares, donde después estudió en Miramar siempre provincia de Córdoba, el conocido Miramar de Ancenusa. Después estudió Ingeniería Aeronáutica en la Escuela Militar de Aviones en Córdoba. Bueno, después se radicó en Villa María. Bueno, la verdad que para nosotros, para nuestro programa, para mí en particular, he descubierto una persona realmente brillante, un ser humano excepcional. No solamente nosotros tratamos con el programa de charlar de la actividad que nos involucra o que involucra a nuestro invitado, sino después seguir con esa amistad, con ese contacto permanente que tenemos, para hacer una especie de amistad, digamos, ¿no? Para que no seamos un agente de paso y charlar con él. Y la verdad que Heriberto Pronello no me deja de sorprender con sus actividades. El creador del Guaira. El Guaira es el auto que ha recorrido el mundo en cuanto a calidad. Vos sabés que el ingeniero Pagani, este hombre nacido en la provincia de Santa Fe, en Casilda, ha bautizado uno de sus autos que son realmente muy lujosos, muy caros, con el nombre del Guaira. Pero bueno, vamos a saludarlo a Heriberto Pronello primero, ¿te parece? ¿Cómo no? Adelante. ¿Cómo estás, Heriberto? Bienvenido a nuestro programa Historias a Fondo aquí en Neuquén. Como sabrás, bueno, el tema de la pandemia nos ha separado. Sergio Saracho está en la radio y yo estoy aquí en mi casa, querido Heriberto. Un abrazo muy grande y ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros muy bien. La verdad que un gustazo y un lujo volver a tenerte en el programa, Heriberto. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien. Bueno. Y al final de un día que fue más o menos productivo, mañana vamos a estar relevando un Ford de estos Coyote, y bueno, está interesante la cosa. Bien. Bueno, la verdad que, a ver, mucha gente a tu edad, pasando los 80 como te toca a vos, por ahí ya se queda tranquilo, se queda en su casa y demás. Sin embargo, vos sos un hombre de mucha actividad. Pero antes de meternos de lleno, querido Heriberto, te pido que saludes a la gente de Morteros, porque hay mucha gente que nos está viendo en aquel lugar. Me han dicho, bueno, la familia Tosolini, de Cleva Tosolini, que siempre nos está viendo, nos está escuchando. Creo que la familia Muela, creo que son parientes tuyos en Morteros, una cosa así. Claro que son parientes, sí. Muy cercanos y muy queridos, sí. Ajá, bien. Y también explícame un poquito eso, porque si no yo lo digo y queda como que lo digo yo. De paso me sirve un vaso de jugo que tengo acá a mi lado. Digo, ¿cómo es? Vos decís, tenemos un cierto parentesco porque un familiar tuya, una tía tuya era Scalerandi, ¿verdad? Claro, bueno, mis principales familiares, digamos, el apellido con que yo más estoy relacionado en Mortero es la familia Pronello y la familia Mina. La familia Mina, una hija del abuelo Mina
hermana de mi mamá, es la que vive es la que vivió en Morteros y se casó con un señor Muela. Ajá. Y ellos tienen 2 hijos, uno vive en Córdoba, que es arquitecto, y otro vive en Morteros. Bueno, y son personas muy queridas con las que hemos convivido mucho en nuestra infancia, porque nos hemos visitado, hemos estado muy cerca. Claro. Después, Lo bueno, mismo pasa con la descendencia de los hermanos de mi mamá, los Mina, con quienes siempre hemos compartido desde chicos. Ajá. Que no Bien. sigo, Nunca te dejaste de vincular. porque voy a mencionar a algunos y a otros no. Sí. Pero a todos los quiero mucho. Ajá. Bueno. Bueno, ya sabemos que vos estudiaste ingeniería aeronáutica, estudiaste en Miramar de Ancenusa, como se conoce ahora, por la Laguna Mar Chiquita. Sí, estudié muy salteado, porque ahí fue donde me expulsaron la primera vez cuando fui a primer grado con 8 años, y ahí me expulsaron. Ah, ¿y por qué te expulsaron? ¿Por qué te expulsaron? Porque mi papá tenía una yegua muy conocida en toda la zona de carrera, y yo se la había pedido al cuidador un montón de veces para ir a la escuela y lucirme con ella. Ajá. Y finalmente el cuidador, aún corriendo riesgo de lo que pudiera pasar, no pudo soportar mi insistencia y me la prestó. Entonces yo me fui al colegio y la maestra, por una cuestión media grosera que hice, me puso en penitencia. Y aguanté un buen rato, como mi viejo me daba todos los gustos, y era un chico muy mal educado. Salí por las mías nomás, agarré una media cabeza de ladrillo, me subí a la yegua. El colegio todavía existe, estuve hace relativamente poco tiempo visitando, y tiene un gran frente porque todas las aulas están alineadas en una misma dirección, o sea que tiene un frente así como de 50 metros, no más. Y tenía todo el jardín enfrente, así que monté la yegua, me metí al jardín y le hice 3 o 4 pasadas, rompí todo lo que había. Luego me paré frente al aula de donde me habían puesto en penitencia, y con el ladrillo que tenía rompí el vidrio, que era casi toda la pared del frente, y junté los méritos como para que me expulsen, y el director le dijera a mi viejo, por favor no lo mandes más. Por favor. Qué tremendo. No me acordaba de esa historia. ¿Te acordás del colegio, Heriberto? Porque yo voy siempre a Miramar, porque tengo mi familia en Brinkman. Es el único, bueno, en ese momento era el único colegio que había. El colegio pertenecía a la provincia, y un colegio normal, digamos, público, provincial. Ajá. No, Además, por ahí me acuerdo de la municipalidad, digamos, te parás frente a la municipalidad y mirás a tu derecha, lo ves. Ah, mirá, está bien. Bueno, pero te hemos convocado para hablar obviamente de tu actividad en el automovilismo deportivo, que te empezaste a relacionar. El primer auto que vos, digamos, uno hurgueteando en la historia, porque ya hemos hablado el año pasado de un montón de cosas, pero estas cosas así muy minuciosas creo que no las hemos tocado. El primer auto que vos le metés mano a hacerle algo aerodinámico era un hombre de Villa María que se llamaba, yo lo recuerdo, Ricardo de Paoli. Que tenía una fábrica de acoplados, sí. O sea, el nombre que tenía, ¿no? Y el hombre tuvo el coraje de poner un auto nuevito en mis manos para que yo lo corte todo a mi gusto. Ajá. ¿Y qué trabajo le hiciste? Ese auto ganó el premio al auto mejor construido, un premio que se había instituido en el año 1965. Claro. Los autos que largaban el Gran Premio eran 130, 140. Se alinearon todos
frente al Automóvil Club, y ahí se elegía el auto mejor construido, y el auto que hice ganó ese premio. Eso y otras cositas hicieron que me pongan a cargo de que la gente de ICA Renault me ofrezca hacer los autos del equipo oficial. Claro. Después seguramente Sergio desde estudio te va a hacer consulta, porque como no nos podemos ver con Sergio, nos manejamos así. Heriberto, comentame, vos en el primer Torino, cuando irrumpe el Torino, cuando empieza a rumorearse de que ICA Renault iba a trabajar o iba a debutar en el turismo de carretera con los Torinos, bla, 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 Berta se decide, bueno, por los pilotos que operan en la Citernengo, y vos trabajaste en la parte de aerodinámica, oíme, ¿no? Sí. Del primer suceso que vos nombrás, cuando ICA Renault se decide, etcétera, etcétera, de ese primer suceso a la oportunidad en que Berta elige los pilotos, pasa un año entero, ¿eh? Claro, un año no, pero no fueron de todo el periodo de construcción de los autos, todo el periodo primero de construcción de los autos, Oreste tenía un conflicto de celos con Horacio Steven, que era el director de competición de ICA Renault. Horacio Steven era el director y su sede, la sede de la actividad de competición de la fábrica, era acá en Buenos Aires. Ajá. Pero resulta que para el tema del Torino, el presidente de la empresa, James McLaughlin, había decidido que los autos se hagan en Córdoba porque eso les concedía la facilidad de tener los elementos del auto a mano a medida que iban saliendo, porque, por ejemplo, las matrices todavía no largaban piezas que estuvieran en condiciones de poner un auto vendible, todavía las largaban con defecto, y la gente quería que los autos de competición se empezaran a hacer, aunque esas piezas no estuvieran del todo utilizables, arreglándolas a mano, para poder tener tiempo de que los autos se pudieran ensayar un poco antes de participar. Y en ese momento, por esa cuestión que te comento, de que como Oreste hacía los Renault en su casa, en el garaje de su casa, y cada tanto les ganaba a los del equipo oficial, y eso le resultaba a Steven una ofensa muy dolorosa. Claro. Entonces, Oreste tenía prohibido venir a visitarme. Yo trabajaba en unos galpones muy elegantes, pero galpones, digamos, que estaban afuera del salón de experimental, recién construidos, y ahí me asignaron el lugar para construir los autos, y Oreste no podía venir a visitarme porque, ya te digo, porque lo tenía prohibido por esa cuestión del conflicto con Steven. Claro. Así fue que ya cuando los autos estaban por la mitad de su construcción, o un poco más avanzado todavía, yo primero había iniciado, por pedido de ellos, había iniciado 4 autos. En un buen momento les dije, señores, 4 autos es demasiado, se requiere demasiada gente, no tiene mucho sentido, es muy difícil organizativamente, me parecen demasiados autos para arrancar la participación en carrera. Entonces me admitieron que fueran solamente 3, y uno quedó aparte. En un almuerzo, con Oreste siempre nos poníamos de acuerdo, pero nos conocíamos de mucho antes. Yo hice el secundario en San Francisco, y él y el abuelo de él, el señor Pusi, tenía una fábrica de cosechadoras allí en San Francisco, y de ahí que nos conocíamos. Bueno, Heriberto, con Oreste nos poníamos de acuerdo y almorzábamos siempre, nos poníamos de acuerdo en el horario para almorzar juntos. Y nos contábamos, yo les contaba cómo estaba haciendo los autos, que en ese tiempo no se llamaban Torino, porque en ese momento
se llamaban Proyecto X, pero no tenían nombre. Claro, claro. Todavía no tenían nombre. Heriberto, déjame decirle a la gente del país y del mundo, porque nos escuchan en Perú, en Cincinnati, en Estados Unidos, que el lugar de nacimiento tuyo y el lugar de nacimiento de Oreste Berta es muy cercano, a lo sumo son 100 kilómetros. Y después estudiaron en San Francisco, en la provincia de Córdoba, donde estás contando la anécdota. A ver, si uno mira el Torino de aquella época, exteriormente parecían autos de estándar, pero ¿qué trabajos aerodinámicos le hiciste vos para que eso funcionara tan bien? Bueno, el Torino no tenía poca cosa, solamente le hice esas tomas en el capó con la idea de que generaran vacío y no se generara presión negativa debajo del capó, que es una fuerza que trata de levantarse el auto. Por otra parte, el capó que yo le hice, que era de plástico, era una pieza que pesaba 2,5 kilos. Si tenía presión desde abajo, se iba a arquear toda, porque no tenía capacidad para resistir presión desde abajo. Entonces, le hice esas tomas y con Oreste, poniendo el auto frente a un ventilador muy grande que había en un sector de experimental, y andando también en un auto estándar de los Torinos que había para probar cosas, encontramos que el lugar donde teníamos más presión para tomar aire era en el cambio de dirección en la base del parabrisas. Entonces, ahí al capó también le hicimos un relieve, ahí una forma que va a tomar aire cerca del parabrisas y después hicimos un conducto que lo conduce a los tres carburadores. Bueno, esas son las modificaciones que le hicimos. Muy poca cosa. A los tres que eran los vehículos que yo tuve el compromiso de hacer y donde Oreste no participó, porque yo no me animaba a hacer la Liebre 1 que terminé haciendo después. ¿Y cómo ocurre eso? Porque en esos almuerzos que nosotros estábamos tan entusiasmados contándonos lo que él hacía sobre el Renault, y yo le contaba lo que hacía sobre los autos estos que después se llevaron Torino, nos escuchaba algunas veces, porque almorzaba en la misma mesa, el gerente de ingeniería, que era Jorge Harber. Entonces, el hombre en un momento dijo, ¿qué ganas tienen ustedes de hacer un auto juntos? Y nosotros le dijimos, sí, señor, pero ya sin hacer ninguna cosa juntos. No es fácil la vida acá, imagínense. Refiriéndonos a que Oreste estaba muy vigilado por su rivalidad con Horacio Stevens, ¿no? Con Horacio Stevens. Todas las cosas que después terminamos siendo todos muy amigos. Pero bueno, en aquel momento la cosa era así. Bien. Sergio. Sí. Y entonces Harber prometió de conseguirnos un lugar para que nosotros hagamos un auto a nuestro gusto, los dos juntos. Y al poco tiempo tuvimos otro almuerzo y nos dice, ya conseguí el lugar. Una pequeña dependencia que está en el perímetro del gran salón de experimental. El salón de experimental habrá tenido 80 metros por 80 metros, era enorme. Había una cantidad grande de autos ahí. Y alrededor de él, en el perímetro, había todos los localcitos. Y el que nos consiguió Harvard para nosotros, cabía el auto y habría 1 metro más de cada lado y 1,5 metros delante del auto, nada más. Entonces ahí pusimos aquel Torino que yo pedí que no lo hiciéramos, pero que ya tenía la jaula y bastantes cosas hechas. Y bueno, Oreste se dedicó a hacerle el motor, porque hasta ese momento los motores estaban a cargo del ingeniero Gennari, que era el encargado de hacer andar el motor del Torino estándar, el que estaba
a cargo del sector motores, Gennari. Entonces, en este caso, en el de la liebre esa, Oreste metió mano en el motor y bueno, luego hubo una maniobra de la gente de Buenos Aires queriendo demostrar que en Córdoba esto no se podía hacer, y los autos, llegó una orden de probar los autos un día, digamos, faltando 4 o 5 días, y ahí todo Córdoba se puso a trabajar en los autos porque se jugaba el prestigio de la fábrica. Claro. Y los autos salieron para Buenos Aires sin muchos componentes, por ejemplo, sin los tanques de nafta, sin una cantidad de cosas, y alquilaron un avión de Transcontinental, de la línea aérea que hacía el recorrido Buenos Aires-Córdoba. Le pusieron unos plásticos sobre los asientos para no dañarlos, y ahí cargamos todo el material que faltaba. Armamos los autos en la noche, llegamos a la tardecita en ese avión a Buenos Aires, armamos los autos en la noche. Oreste se vino con la primera liebre, se vino andando él, y armamos, y la liebre fue la primera que estuvo lista, y salió para el autódromo, y después fueron saliendo los otros 3 autos, y yo me fui con el último con un susto bárbaro, pensando que los autos armados a último momento no iban a andar del todo bien. Claro. Pero llegué y empecé a ver caras sonrientes y todo, y efectivamente los autos habían andado muy bien, la opinión de todo el mundo era bárbara. Franco estaba contentísimo. Y bueno, ahí se estableció la conversación de si largábamos o no largábamos el Gran Premio, que se corría en poquitos días más. Y Franco quería a toda costa que largáramos, y Oreste y yo decíamos que no nos parecía, que el auto estaba verde todavía, que no podíamos largar el Gran Premio, y que no podíamos correr ese riesgo cuando la fábrica estaba lanzando el producto al público, que se presentó a continuación de que probamos los autos, digamos, hasta las 2 de la tarde, y creo que a las 3 ya era la presentación al público del Torino, y que ya ahí tenía nombre. Estaba en una tarima toda borrada de terciopelo, una belleza estaba el auto que estaban presentando. Entonces yo le decía a Macló, fíjese el suceso que va a tener este auto, y qué nos pasa si todos los autos del equipo en los primeros 500 kilómetros se paran todos. Que es completamente posible, porque esto de que no se hayan parado acá es una cosa media providencial. Claro. Heriberto... Bueno, el presidente de ICA nos dijo, bueno, ustedes dos, refiriéndose a Oreste y a mí, vayan y en 1 hora me traen una contestación. Bueno, fuimos, nos sentamos en el bar de acá del Autódromo de Buenos Aires y dijimos, pero la puta, parece que estos fueran las criaturas y nosotros las personas cuerdas. Y bueno, volvimos a la hora y dijimos, señor, para nosotros no, los autos no están en condiciones de largar. Bueno, ahí Macron se dio cuenta de la maniobra que había tenido Steven queriendo boicotear lo que se podía hacer en Córdoba, no por hacerle daño a nadie, porque no era un tipo de hacer daño, sino porque la competición se siguiera manejando en Buenos Aires. Claro. Era donde él estaba cómodo, era el gerente, disponía a su gusto y antojo, tenía el avión de la compañía a su disposición, o sea, tenía un entorno maravilloso que no quería que se le destartale. Claro. Heriberto, nos quedan 4 minutos de programa, pero yo quería destinar estos 4 minutos para que nos cuente de los proyectos actuales. Acaba
de cumplir 85 años el pasado 2 de febrero, hace una semana. Y bueno, ¿en qué proyectos actuales está? Hoy estuvo trabajando en uno de ellos. Sí, mira, tenemos dos proyectos. Estamos considerando hacer una serie de Libre 3. Ajá. Es un auto que tuvo mucho éxito, arrancó prácticamente ganando, tanto como la Libre 2, que también tuvo mucho éxito. Pero la Libre 3 ya se hizo un poco más para el pavimento, mientras que la 2 se hizo contemplando que todavía se corría en ruta, ¿no? En ruta y en camino de tierra. Bueno, esa es una iniciativa que estamos analizando, y después hace 3 o 4 años que venimos trabajando en un superdeportivo, y cuando hicimos consulta a muy alto nivel de gente que se dedica a esto y planteamos la cuestión esa, nos dijeron, sí, hagan el superdeportivo, pero háganlo en base al Guaira que ustedes estrenaron en el 69, porque como ese es el primer auto en el mundo que tuvo efecto suelo, esa condición no la vas a tener en ningún auto que hagas. Claro. Tiene que ser ese auto, no otro. Y claro, nosotros queríamos perfeccionar algunas cosas que el Guaira del 69 no tenía, pero parece ser que este enfoque de la cosa va a ganar y vamos a tener que hacer ese auto. Oscar. Heriberto, lo que te quería consultar, ustedes, el Guaira tenía efecto suelo, o sea, me estás hablando de algo que después llegó a la Fórmula 1 a través de Lotus, por ejemplo, de Colin Chapman 10 años después. Sí, estamos haciendo la gestión con el récord Guinness para que lo oficialicen mundialmente eso. Claro. Qué bárbaro. Heriberto, bueno, la verdad que nos quedaríamos toda la noche hablando de historia y de todos los conocimientos y la ciencia que ha incorporado el automovilismo. No queremos abusar de su generosidad. Vamos a seguir estas conversaciones con Oscar y con usted de tanto en tanto para que nos vaya poniendo al tanto de los nuevos proyectos, pero también refrescando la memoria sobre lo que usted le ha aportado al automovilismo. Bueno, la expectativa que yo tengo es que se pueda hacer mucho más de lo que se hizo. Y eso es lo que a uno le revive y le da fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Así es, así es. Además, imagínate, yo me pongo a revisar la cantidad de cosas que no sabíamos, la cantidad de cosas que hicimos con desconocimiento del tema y que no se sabía en ninguna parte, porque yo de pasada estaba comentando, las Lancias tenían 2 metros 10 entre eje, las Lancias que corrieron en Fórmula 1 tenían 2 metros 10 entre eje. Hoy los autos de Fórmula 1 tienen 3 metros 10, porque se dieron cuenta, y los nuevos Mercedes todavía tienen más que eso, se dieron cuenta que un auto largo hace todo mejor. Antes se decía, no, porque los retomes de radio muy chicos, el auto tiene que ser corto entre ejes. Mentira, equivocado estábamos. Claro. Y varias cosas así que el mundo entero las desconocía, y se fueron, digamos, la práctica fue creándonos, enfrentándonos a la realidad. Y es interesantísimo porque eso ha generado una enorme evolución. Y quienes hemos tenido la oportunidad de tener presupuesto, como en el caso de los autos del equipo que yo hice para Ford, que tenía autos que eran largos porque el reglamento te obligaba, y en el que teníamos libertad de reglamento, nosotros lo acortábamos, creyendo que estábamos por el buen camino. Oscar, ¿y el Guaira, Heriberto, fue el mejor auto que construiste para vos o no? Mirá, las liebres en general, que ganaron tantas carreras, tantos campeonatos, fueron autos de enorme suerte.
fíjate que en una circunstancia muy equivalente, a las liebres, en una oportunidad, un auto levantó una piedra y la liebre venía, un auto al pasarlo, ¿no? La liebre venía ganando la carrera, se le perfora el radiador de aceite con la piedra que tiró el otro auto y se le tranca el motor, y se le tranca tan cerca de la largada que Gradassi embraga y pasa la línea, pero con el motor fundido. Ajá. Bueno, a Pasqualini con el Guaira venía ganando también, porque los Guairas hicieron récord en prácticamente todos los circuitos, menos en Paraná, porque era un auto que los carburadores de Ford tan grandes, tan enormes delante de él, impedían ver la cuerda, y por eso el volante estaba puesto a la derecha, para tener la cuerda de la mayoría de los circuitos de Argentina, digamos, poder guiarse y poder verla. Claro. Con Paraná se giraba al revés, ahí nunca podíamos hacer el récord. Bueno, Claro. venía ganando en el mismo circuito donde te cuento la circunstancia anterior, y se le desarma el sistema de accionamiento de los carburadores. Había un ejecito con un rodamiento, se le sale la tuerca y se desarma todo, era apretar el acelerador y ese comando no llegaba al auto y el auto se quedó moderando. Claro. Y desde la horquilla a la llegada había una pendiente. Entonces Pasqualini se baja y empieza a empujar, porque venía cortado primero, venía, digamos, 80 metros delante. Claro. Empieza a empujar, y claro, como era cuesta arriba, le costaba muchísimo, se cayó de cansado y lo empezaron a pasar todo. Heriberto Pronello, Oscar Lorenzo Scalerandi, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla más que interesante, que la vamos a continuar próximamente porque ahora nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Heriberto. Oscar.